Como lo va, hermano, Dios lo bendiga. En esta hora nuevamente estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos Valle Centro. Le enviamos desde aquí un cordial saludo, un fuerte abrazo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estudiar hoy la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Lucas. Vamos a meternos en ese episodio en la vida de nuestro Señor Jesús y vamos a ver cómo Él confronta, cómo Él nos habla, cómo Él nos desafía una vez más. En esta hora le invito a que, si usted tiene su Biblia por ahí, hermano, jálela, sí, jale su Biblia y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Si usted está viendo, amigo, y no tiene una palabra de nuestro Dios por ahí cerca, escúchela. Yo voy a estar dando lectura a la palabra de nuestro Dios, y usted escúchela. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a estar estudiando el verso 45 al 48. Estos 4 versículos que tienen tanta enseñanza en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Dice el título que tiene la palabra del Señor, la versión Reina Valera, purificación del templo. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Le invito a que me acompañe en una pequeña oración. Vamos a encomendar en las manos de nuestro Dios este tiempo para estudiar, para ser ministrados por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo nuevamente para ministrar tu palabra, rogando tu bendición para tu iglesia, para tu pueblo, para nuestros hermanos y amigos que se han conectado para escuchar tu palabra. Señor, háblanos una vez más en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, una de las características que tuvo es que siempre tuvo oposición. Siempre tuvo oposición. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó también por eso. Y hoy vamos a ver que nuestro Señor Jesús estuvo siempre también rodeado de mucha gente. Siempre estuvo con gente que le cuestionaba. Siempre estuvo nuestro Señor Jesucristo con mucha gente con necesidad. Pero también, siempre que Él pudo, fue al templo. De hecho, en su infancia, en aquel tiempo, cuando se les perdió a sus papás, a José y a María, sus padres terrenales, ¿sí? ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Mire, vamos a ver, hoy por lo menos vamos a ver 5 puntos rápidamente en este pasaje que hemos que hemos leído. El primer punto, Él estaba en una misión divina. Nuestro Señor Jesús tenía una misión divina. Número 2, ejerció autoridad divina. Número 3, demostró compromiso con las Escrituras. Número 4, manifestó Él misericordia. Y número 5, cumplió el propósito divino. Vamos a ver en primer lugar, ¿sí?, el episodio que estamos viendo aquí en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Como vimos en la mañana, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, entró a Jerusalén. Y ese escenario nosotros lo conocemos como la entrada triunfal.
en aquella ocasión, ¿verdad? Sí, pero esa semana marcaba la última semana en la vida terrenal de nuestro Señor Jesús, en su cuerpo físico aquí en la tierra. ¿Sí? Él vino con un propósito. Y mire, sí, esa semana celebraban la Pascua. ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? Instituida por nuestro Dios a su pueblo hebreo, a los judíos, ¿verdad? Sí, ¿dónde se celebró la primer Pascua? Allá en Egipto, cuando los hebreos estuvieron de esclavos en aquella nación, en aquel país. Ahora lo conocemos como país, el país de Egipto, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que aquella nación esclavizó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y Dios lo sacó ahí con mano poderosa, ¿verdad? Dios manifestando su poder ahí. La última plaga en la cual, ¿verdad?, Dios manifestó su poder al pueblo de Egipto. Dios les dijo a su pueblo hebreo que se cubrieran, que obedecieran lo que Moisés les estaba diciendo, y Moisés les instruyó que mataran un corderito sin defecto y que la sangre de ese cordero la pusieran en los dinteles de las puertas, ¿verdad? En el marco de la puerta pusieron esa sangre, ¿verdad? Y Dios iba a mandar en aquella noche al ángel de la muerte. Fíjese, ya de pasadita vamos a decir algo aquí. Hay de aquellos que adoran y que tienen como su máxima divinidad a la muerte. Están sinceramente equivocados muchos, ¿verdad? Y muchos lo hacen porque así quieren hacerlo, adorar a la muerte. Dios ordena a la muerte. Es mejor adorar al que manda a la muerte. En aquella ocasión, nuestro Dios ordenó a su pueblo que mataran ese borreguito, ese corderito, ¿verdad? Y que a través de esas indicaciones especiales que Moisés dio a su pueblo, porque Dios le dio esas indicaciones, Moisés transmitió a su pueblo, ¿verdad? Y el pueblo obediente celebró en aquella ocasión esa comida y puso esa sangre del corderito en los marcos de la puerta. Y esa noche el ángel de la muerte, el ángel enviado por Dios, pasó por el pueblo, y donde no tenía esa marca de sangre la casa, ahí mataba al primogénito. Entonces la Pascua quiere decir pasar por encima o pasar por alto, ¿sí? Pero ¿qué significado profundo tiene? La sangre del corderito, que estaba manchado, el marco de la puerta, era una sangre de protección. No podía entrar el ángel que traía muerte a ese hogar, no podía entrar, porque ahí había una mancha, ahí había una seña. Entonces ahí celebraron, ¿verdad?, los hebreos la primer Pascua, ¿verdad? Ahora sí, después, muchos años después, ¿verdad?, si los judíos recordaban año con año esa Pascua. Entonces, ¿verdad?, los judíos de todas las regiones que donde ellos vivían, regresaban a Jerusalén, específicamente al templo, a traer una ofrenda de gratitud, y a celebrar también la Pascua, ¿eh? Entonces, sí, recordemos que Juan el Bautizador presentó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso apuntaba, esas frases de Juan el Bautista apuntaban
al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y esa semana que estaba corriendo ahí, sí, estaba instituido que el día 14 del mes de Nisan se celebraba la Pascua, pues estaba corriendo ese tiempo ahí en Jerusalén, y Jesús estaba ahí para cumplir proféticamente lo que tiempo atrás se había hablado de él. Y él ahora estaba yendo ahí a Jerusalén. Él estaba cumpliendo a lo cual él había venido a la tierra, y en esos días estaba pasando la última semana en Jerusalén. Y específicamente Jesús en ese tiempo entró con una multitud de gente, pero al otro día, estamos hablando que este episodio fue un martes, en lo que estamos estudiando en este día, en esta tarde, ¿ya? Sí. En aquella ocasión, la multitud de la gente estaba por todos lados, pues habían venido de muchos lugares para celebrar la Pascua a los judíos, porque para ellos tenía un significado especial. Dios había librado al pueblo hebreo de la muerte en aquel tiempo, cuando envió al ángel de la muerte, y con la última plaga que Dios le mandó a Egipto dijo: váyanse y adoren a su Dios, no los queremos más. A través de eso Dios los liberó, y para ellos era un significado muy especial, pero también para nosotros cobra vida eso, y es un significado fuerte. Ahorita vamos a ver por qué más adelante. Pero bueno, en realidad, en aquel episodio que nuestro Señor Jesús estaba viviendo, podemos ver en resumen, aquella región de Jerusalén estaba atestada de gente que venía de muchos lugares a celebrar la Pascua. Entonces, según su condición económica, según sus posibilidades, ellos podían traer una ofrenda al templo, una palomita, un corderito o un buey para sacrificio, para adorar a nuestro Dios y traer esa ofrenda. Entonces, lo que Jesús vio en aquel día, cuando entró conocemos como la entrada triunfal en aquel momento, ¿verdad? Vio el escenario. Recuerde que Jesús conoce todo. Sí, él ya veía todo ese escenario que se estaba viviendo en el templo. Entonces, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Señor, Lucas 19:45, y entrando él en el templo, ¿verdad? Sí, entrando él en el templo, ¿verdad? Él regresó al templo. Él al otro día vino, ¿verdad? Pero él traía ya una intención. Y aquí es donde entra el punto 1. Jesús estaba en una misión divina, ¿verdad? Jesús ahora estaba, ¿verdad?, regresando al templo. Él ya sabía lo que él iba a pasar, aquel episodio que se iba a desenlazar al él venir al templo, ya sabía. Sí, pero ¿qué podemos ver aquí? Jesús estaba cumpliendo su misión divina. Él estaba en esa misión, ¿verdad? Sí. Podemos decir, ¿verdad?, que él estaba declarando que no le interesaba la relación de Israel con el imperio romano, sino la relación de la nación de Israel con Dios. Recuerde que en la mente del pueblo estaba que ellos querían un libertador. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar en aquel tiempo y los iba a liberar del imperio romano, de la opresión romana. Jesús tenía otras intenciones para el pueblo, ¿verdad? Él estaba completamente interesado en la relación de su pueblo con Dios, de Israel con Dios, ¿verdad? El problema ahí que estaba pasando,
Esto lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Sí, dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 2, verso 13 al 17, que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Sí? ¿Qué escenario tan tremendo, tan difícil para nuestro Señor? Él fue al templo y ahí halló en los que estaban ahí, vendían bueyes, vendían ovejas y vendían palomas, y a los cambistas al otro lado. Por un lado, los que vendían el sacrificio, los animales para el sacrificio, y por el otro lado, los que digamos, las casas, como si dijéramos, las casas de cambio. Déjenme explicarle que gente venía de muchos lugares. ¿Sí? Imagínense los que subían de Jericó a Jerusalén, un desnivel como de 1 kilómetro de desnivel, como 1000 metros, para llevar un toro, para llevar un borrego, pues ellos mejor ahorraban y lo compraban allá en Jerusalén. Pero había algo tremendo. El problema no era que vendieran ahí esos animales para la ofrenda. Fíjese, déjeme explicarle. El problema era que no los vendían al costo, ¿sí? Sino que duplicaban o triplicaban el costo. Había una mafia ahí, en otras palabras, ¿verdad? Más aparte, ¿verdad? Había un impuesto que era por entrar a la ciudad, el impuesto romano, pero había otra ofrenda que tenían que presentar los que visitaban el templo, y ellos querían que la ofrenda que ellos depositaran la hicieran en la moneda de esa región de Galilea. En toda esa región de Jerusalén circulaba una moneda. Entonces ellos cambiaban. Por un lado estaban los que vendían los animales para la ofrenda, y por otro lado estaban los que cambiaban las mesas o casas de cambio para hacer el intercambio de moneda, la moneda que traían de su lugar de origen a la moneda que ellos querían que ofrendaran. Y ahí está un problema. Dice el escritor F.F. Bruce en su comentario al libro del Evangelio de Mateo, dice que le ponían un impuesto adicional hasta el 12%. Imagínense cómo estaba ahí la corrupción dentro del templo. Entonces dice Juan capítulo 2, verso 13 al 17, ¿verdad? Estaba cerca la Pascua de los judíos cuando Jesús subió al templo, ¿verdad? Subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. Ahí estaba eso, ya le platiqué, ¿verdad? Entonces, sí, Jesús se indignó, ¿verdad? Sí, Jesús sintió, ¿verdad? Todo eso que estaba ahí, una mafia ahí en el templo, ¿verdad? Además, todo eso estaba pasando en el atrio exterior. ¿Cuál era el atrio exterior? El atrio de los gentiles. Cualquier persona que no era judío, cualquier persona que había abrazado la fe en el Señor Jesús, o había creído, ¿verdad? En la fe pues que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad? Entonces, sí, ellos habían también decidido venir muchas veces, pero ¿dónde estaba el lugar para que los gentiles pudieran estar ahí? Estaba ocupado. Sí, Dios, como es un Dios de orden, sí, Dios instituyó en el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio exterior, y afuera en el atrio de los gentiles,
Había un lugar especial donde estaba la gente que no era judía, la gente que no podía entrar al templo. Había otro lugar especial para las mujeres. Entonces, todos esos lugares estaban ocupados vendiendo y cambiando. No había espacio para que el gentío que venía pudiera ir al templo a adorar, agradecer. En lugar de eso estaba lleno de cosas para la venta, para el intercambio. Eso le indignó al Señor Jesús, ¿verdad? Eso le hizo sentir mal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Verdad? El Señor Jesús sintió, fíjense, sí, el que es amor en su esencia, el que es bondad, el que es bueno, en ese momento cambió su rostro. Hay indignación, coraje por lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí, además que ahí la mafia que estaba ahí, ¿verdad? Anás que en aquel tiempo era sacerdote, ¿verdad? Sí, tenía una mafia ahí tremenda. ¿Cuál era la mafia? Mire, si históricamente se puede ver, ¿verdad? Que decían que Anás tenía, ¿sí?, un comercio ahí, ¿verdad? Un comercio ahí. ¿Quién era Anás? Fue uno de los sumos sacerdotes en su tiempo, ¿verdad? La historia dice que había en aquel tiempo el bazar de Anás. Imagínense, el bazar de Anás, ¿verdad? Y Anás controlaba, ¿verdad?, a su yerno Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, ¿sí? Por así decirlo, el encargado de ministrar en aquel tiempo y el encargado, ¿verdad?, de llevar el orden del templo, ¿verdad?, el encargado, ¿verdad?, de estar al frente y al pendiente en toda aquella celebración. Caifás, ¿sí? Su suegro era el que manejaba ahí todo, era una mafia tremenda, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, sí, precisamente Jesús ahí llegó al templo. Precisamente ahí nuestro Señor Jesús ahí llegó, ¿verdad? Y por eso, sí, Él tenía una misión divina. Y Él ahora estaba llegando ahí y estaba a punto de confrontar todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces vemos el siguiente punto. Jesús ahora sí ejerció su autoridad divina. Después de ver todo ese escenario, ¿verdad?, después de ir al templo en su misión divina que Él traía, ¿verdad?, ahora Él ejerce autoridad divina. Comenzó, dice ahí el verso 45 del capítulo 19 de Lucas, ¿verdad?, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él, ¿verdad? Como dijimos, el problema no era que vendieran, el problema era la mafia que estaba atrás de todo esto, ¿verdad? Sí. Intereses personales que eso lo llevaba a acumular riquezas ilícitas, ¿verdad? Eso fue lo que a Dios no le agradó. Eso fue lo que a Dios le dolió en su corazón, que comercializaran con el Evangelio. ¿Cuánta gente hoy en día está comercializando con el Evangelio? Que te venden esto y aquello, y no lo venden al costo, le suben más y comercializan de eso. Eso a Dios no le agrada, eso a Dios le desagrada, el que hagan comercio con el Evangelio. Eso está mal. Esa es la corrupción que Dios desde aquel entonces y hasta este día sigue atacando. Y Él dice, fuera, fuera todo aquello que me desagrada, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿verdad?, ejerciendo esa autoridad divina, ¿verdad? Este primer acto oficial que nuestro Señor Jesús ahí hace. Miren, en uno de los evangelios dice que agarró, ¿verdad?, unas cuerdas y echó fuera, ¿verdad? Imagínense recibir un cuerazo del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Tiró todas las monedas
tiró, dice, volcó. O sea, en otras palabras, tiró, volteó todas las mesas de los cambistas. Todo eso, nuestro Señor Jesús lo tiró. No le importaba eso. A Él le importaba la verdadera adoración. ¿Recuerda lo que en aquella cita divina que nuestro Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana? ¿Sí? La mujer samaritana le dijo, ustedes dicen que es allá donde hay que adorar. Ella se refería al templo. ¿Sí? Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa ofrenda que año con año se preocupaba la gente y hasta ahorraba para hacer el viaje y estar ahí, esa ahora era una ofrenda especial nacida del corazón. Ya no tenía que hacer esa ofrenda, ¿verdad? Que matar un borreguito, llevar un corderito, llevar una paloma, llevar un buey para que sacrifique. No. Ahora, si eso estaba totalmente arreglado, porque recuerde que la ley decía que el sacerdote tenía que verificar que el animal que llevaban para ofrecer el sacrificio tenía que ser puro, totalmente limpio. ¿Y qué hacían aquellos sacerdotes? Decían, no pasa, tu animal que traes no pasa, tu paloma no pasa, tu borrego no pasa, tu buey no pasa. Entonces aquí ves a comprar uno, aquí mira, aquel te puede servir. Era una mafia. Por eso nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús comenzó a echar fuera a todos los que vendían, ¿verdad? Dice que los echó fuera, ¿verdad? Cerrando por cuenta propia todas las corruptas operaciones comerciales que profanaban la casa de nuestro Dios en aquel momento, ¿verdad? Sí. ¿Qué autoridad nuestro Señor Jesús mostró en aquel tiempo, hermanos? La misma autoridad que muestra hoy. Fíjese, apliquemos esto así. Sí. Ahora, ¿cuál es el templo? ¿Dónde está el templo del Dios viviente? ¿Dónde está Jesús caminando por los atrios de su templo, echando fuera todo lo que a Él le desagrada? Dice la palabra de nuestro Dios, el libro del apóstol Pablo, 1 de Corintios, ¿verdad? Sí, que nosotros somos, ¿verdad?, templo de Dios viviente. ¿Qué cosas hay en su vida? ¿Qué cosas hay en su vida, ¿verdad?, que están impidiendo que usted le dé una verdadera adoración a Dios? ¿Sí? ¿Hay corrupción en su templo? ¿Qué cosas hay? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesús echó fuera todo eso. ¿Qué cosas tiene que quitar usted en su vida? ¿Sí? Dice, punto número 3, ¿verdad? Jesús demostró un compromiso con la Escritura, con la palabra, que Él mismo, ahí dice el verso 46, Él habló diciendo, escrito está, mi casa, casa de oración, ¿sí?, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué tremenda situación! Nuestro Señor Jesús está ahí viviendo, ¿verdad? Él estaba expulsando a los profanadores, a los mercaderes, ¿verdad?, que estaban ahí, y les estaba diciendo, escrito está, recuerden, ¿verdad?, esta casa es casa de oración, ¿verdad? Sí. Ahí nuestro Señor Jesús estaba basándose en la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué tremenda palabra les estaba diciendo ahí nuestro Señor Jesús! El templo de Dios tenía
que ser un lugar de oración, también de adoración. Pero él estaba aquí diciendo, la oración es la esencial, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Sí, la adoración junto con la oración, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús ahí había visto algo que le había indignado y echó fuera todo, ¿verdad? ¿Sí? Y además él estaba haciendo alusión a la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Recuerde cuando Salomón dedicó el primer templo, qué oración tremenda. Salomón dijo, la palabra de nuestro Dios nos dice allá en aquellas palabras de Salomón cuando hizo esa oración, ¿verdad? Dice, que estén a tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. A eso se refería nuestro Señor Jesús. La casa era casa de oración. El edificio era un lugar para ir a buscar la presencia de Dios. Y sigue ahí el texto en el cual Salomón sigue hablando. Y dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. A eso se refería nuestro Señor Jesús. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y si se regresare, si volviere y confesare tu nombre, y oraren y te rogaren y te suplicaren en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Esa era la oración de Salomón. Ese era el motivo por el cual se había levantado un templo, para buscar de Dios, no para hacer negocio. No era para hacer negocio, para hacer tranzas, para hacer una mafia ahí de compra y venta a precios exorbitantes. No era eso. El punto no era eso. El punto era buscar de Dios. Y miren lo que nuestro Señor Jesús dijo: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Qué mal les va a ir a aquellos que comercializan con el Evangelio! ¡Qué tremenda palabra de nuestro Señor Jesús! El Señor Jesús ahí hablando, ¿verdad? Sí, y vamos a ver aquí el punto número 4, ¿verdad? Jesús manifestó también misericordia divina. Después dice ahí el evangelista, ¿verdad? Y enseñaba cada día en el templo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Nuestro Señor Jesús fue, limpió aquel lugar y regresó. Recuerde, es la última semana en la vida de nuestro Señor Jesús. Es la última semana. Entonces nuestro Señor Jesús regresaba al templo, ministraba ahí, y dice la palabra de nuestro Dios, no le podían hacer nada, porque hablaba como quien tiene autoridad y tenían temor del pueblo. Nuestro Señor Jesús ahí, mostrando misericordia, enseñaba cada día en el templo. Qué bendición el poder estar ahí para recibir la palabra divina de nuestro Maestro. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él regresó a enseñar, Él regresó a ministrar. Pero punto número 5, ¿verdad? Dice, Jesús cumplió el propósito divino. Vemos aquí, al final de nuestra lectura, capítulo 19,
verso 47 y verso 48. Los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Verdad? Una coalición tremenda, una coalición en contra del maestro. ¿Verdad? Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. ¿Verdad? Sin embargo, él vino a cumplir el propósito divino. ¿Verdad? Jesús ahí cumpliendo enseguida, en días después, el propósito por el cual él había venido. Sin embargo, este pasaje nos dice que los principales sacerdotes, Anás, Caifás y los demás, y los escribas y los principales del pueblo procuraban, no dice escucharle, no dice invitarle a comer, no dice procuraban hacer una fiesta y convivir con él, no, procuraban matarle. ¿Por qué? Porque Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el dueño, a quien se le debe toda adoración, el que demandaba y sigue demandando de nosotros adoración. Ellos estaban en desacuerdo. ¿Por qué? Porque Jesús, el único que podía deshacer todos aquellos trueques, malos y tranzas que había en aquel tiempo, ¿verdad? Que los principales del pueblo, los escribas, los sacerdotes, todos aquellos estaban ahí pues de acuerdo en todo lo que se estaba haciendo ahí en el templo. Jesús vino y quitó todo eso, ¿verdad? Quitó todo eso. Mi casa es casa de oración. ¿Cuándo ellos iban a estar de acuerdo? Nunca. Jesús, como siempre lo dijo, ¿verdad? Él vino a mostrarnos el camino para ir al Padre. Ahí una vez más, Él estaba demostrando, ¿verdad? Y mostrándoles, ¿verdad?, que a través de lo que ellos estaban haciendo, estaban pervirtiendo todo aquello. Ellos habían convertido, ¿verdad?, todo el buen mandamiento de Dios, toda la buena indicación de Dios, lo habían convertido en una religiosidad, poniendo ahí cargas de hombres, ¿verdad? Jesús viene y quita todo eso. La única moneda en la que ustedes pueden ofrendar es en el local. El único animal con el cual usted puede entrar a ofrecer el sacrificio es con los que se venden aquí. ¡Qué mal estaban! ¡Qué mal! Por eso Jesús quitó todo eso, ¿verdad? Por eso Él vino a cumplir el propósito divino. Y por eso aquellos religiosos estaban en desacuerdo con Él. Y por eso querían matarle. Jesús vino a cumplir el propósito divino, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él cumpliría el propósito de Dios al morir aquel viernes como el Cordero expiatorio elegido por Dios. Nuestro Señor Jesús iba a ocupar el lugar de aquellos animalitos que ellos hombres vendían a precios exorbitantes. Nuestro Señor Jesús estaba ya, Él en su omnisciencia, viendo que Él iba a ocupar. Él ya sabía desde que vino a este mundo, Él ya sabía que Él para eso venía. Y dio con todo en aquella ocasión. Quitó todo aquello y regresaba al templo y ministraba. Después, sí, los discípulos escribieron que cuando se cumplió todo eso, ellos decían, esto
lo dijo el Maestro. Cada palabra, cada episodio, cada situación que nuestro Señor Jesús estaba viviendo, los discípulos no lo entendían hasta después que nuestro Señor Jesús resucitó y fue elevado al cielo, entendieron. ¿Verdad? Ahí comenzaba ahora, ¿verdad?, la obra divina del Espíritu Santo obrando en su iglesia, obrando en su pueblo como lo hace hasta hoy. Pero mientras ahí el pueblo no entendía lo que estaba pasando, por lo pronto estaban en contra del Maestro, lo querían matar. Y es más, hasta que llegó el viernes. Eso lo vamos a ir viendo esta semana. Como hoy estamos viendo, cerrando este estudio, ¿verdad?, en este punto número 5. Jesús cumplió el propósito divino por el cual Él vino a esta tierra, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Usted sabe para qué existe? ¿Usted sabe por qué está en esta tierra? ¿Sí? Como iglesia tenemos una declaración: existimos para glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Esa debe ser también parte de nuestra visión personal. Yo existo para glorificar a Dios. Usted existe para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Verdad? Aquellos medios por los cuales yo cumplo esa visión. ¿Cuál es la visión? Glorificar a Dios. ¿Cómo usted glorifica a Dios? Ahí donde está, ahí con su familia, allá alguno que está en su trabajo, algún amigo que nos está escuchando. Usted no existe nada más para trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. No, hay algo más que hay. Adorar a nuestro Dios y vivir para Él. La Biblia nos dice que Jesús vino a cumplir una misión, ¿verdad? Él estaba en su misión, Él ejerció autoridad. Jesús demostró el compromiso con las Escrituras. Él manifestó esa misericordia divina al regresar al templo a seguir ministrando, pero también vemos al final que Él cumplió el propósito por el cual Él vino. Y mire cómo nuestro Señor Jesús, Él quitó y confrontó esa corrupción que había en el templo, en aquel templo de Jerusalén. Pregunta: ¿hay algo en su vida que sea un indicio de corrupción en su vida espiritual con Dios? Piénselo, analícelo. Dios quiere que el templo que es usted, que soy yo, sea un verdadero lugar de adoración, sea un verdadero lugar de oración, de comunión íntima con Dios. Déjeme orar por usted, déjeme encomendarle en las manos de Dios, y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, permite que mi vida sea un altar de adoración, sea un templo en el cual tú reines y te sientes en el centro de mi corazón. ¿Qué le parece si oramos así? ¿Qué le parece si le decimos a Dios: Señor, si hay algo que está corrompiendo mi vida y que no te agrada, como tú echaste fuera aquello que no te agradaba en el templo de Jerusalén, ayúdame también de mi vida a echarlo fuera? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias porque podemos ir a ti en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos que tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos, a tu iglesia, a purificarse, a sacar todo aquello que estorba a la verdadera adoración, toda distracción que puede haber para una comunión íntima contigo, Padre, para una verdadera
comunión y verdadera adoración y una concentración en la oración, Señor. Quita todo lo que, Señor, corrompe nuestra vida en la búsqueda tuya, Señor. Quita todo lo que pueda estar contaminando el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús. En ti confiamos, Padre. Perdónanos, Señor, si hay algo que nosotros estamos permitiendo, Señor. Perdónanos si hay algo, Señor, que ya con tiempo lo has estado marcando y no lo han quitado, Señor. Perdónanos, Señor. Pero también te rogamos, Señor, que si alguno por primera vez está viendo esta transmisión y está diciendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdale, perdónale, límpiale, restaura su vida, ayúdale a tener comunión contigo, perdona sus pecados, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa limpie su corazón. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que si andamos en luz, como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, amigo. Le enviamos un saludo hasta donde usted se encuentre. La iglesia del Señor, un amigo que nos está escuchando a través de esta transmisión. Dios le bendiga. Esta semana esté al pendiente. El próximo martes estaremos transmitiendo otra vez a las 7 de la tarde otro mensaje alusivo a esta Semana Mayor. Dios le bendiga. Pase buena tarde.